Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy genial, rebosante de energía y emoción. Y la verdad es que no puedo esperar para sumergirnos en el tema de hoy porque tenemos un tema muy especial entre manos. Hoy vamos a dedicar este vídeo a una de las figuras más queridas y talentosas del mundo de la actuación turca, la increíble Demet Özdemir. Y no vamos a centrarnos únicamente en sus exitosos papeles en las icónicas telenovelas que nos han conquistado a todos, aunque por supuesto tocaremos ese tema, porque es imposible no hablar de su trabajo. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio más profundo, más íntimo, más personal. Vamos a desentrañar algunas de las confesiones más sinceras, reveladoras y, en algunos casos, sorprendentes que Demet ha compartido a lo largo de su brillante carrera. Prepárense porque algunas de estas historias les dejarán boquiabiertos. Vamos a descubrir facetas de Demet que quizás no conocían, sus miedos, sus sueños más profundos, sus amores y desamores, sus luchas y triunfos. Absolutamente todo. Así que por favor prepárense un delicioso café, sírvanse su bebida favorita, acomódense en su lugar más cómodo y acompáñenme en este viaje por la vida de Demet Özdemir. Vamos a explorar su trayectoria, sus motivaciones y todo aquello que la ha convertido en la persona que es hoy. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayudarían muchísimo. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y de esa forma, estaremos conectados para siempre. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo el contenido que subo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir. Empecemos. Demet Özdemir, como ya saben, ha logrado cautivar nuestros corazones con su innegable carisma, su excepcional talento actoral y esa belleza que irradia desde adentro hacia afuera. La hemos visto brillar con una luz especial en producciones que han marcado un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. La hemos disfrutado en la inolvidable Erkenci Kuş, donde compartió pantalla con el talentosísimo Can Yaman, y donde nos regalaron momentos inolvidables, llenos de romance, comedia y química desbordante. La hemos seguido con fervor en Doğduğun Kaderindir, una serie que nos conmovió profundamente con su desgarradora historia, su emotividad y la magistral interpretación de Demet en el papel protagónico. Y más recientemente la hemos admirado en Anfara, donde demuestra una vez más su versatilidad actoral y su capacidad para sumergirse en personajes complejos y desafiantes. Pero, ¿qué hay detrás de la pantalla? ¿Qué secretos guarda esta talentosa y cautivadora mujer? ¿Qué la ha convertido en la estrella que es hoy? ¿Cómo ha llegado a ser tan querida y admirada por millones de personas en todo el mundo? Una de las confesiones más impactantes y significativas que Demet ha compartido a lo largo de su vida se relaciona con su infancia y su entorno familiar. Demet creció en una familia numerosa, con hermanos y hermanas, y nos ha hablado con total apertura y sinceridad sobre las dificultades y los desafíos que enfrentó en su juventud. Ha revelado que su infancia estuvo marcada por mudanzas constantes, por la búsqueda de estabilidad y por la lucha por llegar a fin de mes. Nos ha contado sobre los sacrificios que tuvo que hacer su familia, sobre los momentos difíciles y sobre la importancia de mantenerse unidos ante la adversidad. Esta experiencia, según ella misma ha expresado, la ha forjado como persona, la ha hecho más fuerte, más resiliente y más consciente de la importancia de la perseverancia y el trabajo duro. Ha aprendido a valorar cada oportunidad, a luchar por sus sueños y a no rendirse ante las dificultades. La humildad y la sencillez que irradia Demet, en gran parte, provienen de sus orígenes, de su educación, de su familia. Es esa conexión con sus raíces, esa capacidad de recordar y valorar sus humildes comienzos, lo que la hace tan cercana y querida por su público. Demet ha sido muy abierta y transparente sobre sus relaciones sentimentales, aunque, como es natural, siempre ha mantenido un cierto grado de discreción y privacidad. Ha compartido algunas reflexiones que nos dan una idea de cómo ve el amor y cuáles son los pilares fundamentales en sus relaciones. Ha dicho que para ella la confianza, el respeto mutuo y una comunicación abierta y sincera son elementos imprescindibles en cualquier relación. No es una persona que se conforme con menos, que se conforme con relaciones superficiales o que no la hagan feliz. Demet busca el amor verdadero, ese amor que te complementa, que te apoya, que te impulsa a crecer y a ser la mejor versión de ti mismo. Y aunque sus relaciones sentimentales han sido, en ocasiones,
muy mediáticas y han estado en el ojo público, siempre ha mantenido la compostura, buscando proteger su privacidad y la de sus parejas. Ha demostrado una madurez y una sensatez admirables al lidiar con la presión mediática y al tomar decisiones que priorizan su bienestar emocional y el de las personas que la rodean. Recuerdo una entrevista en la que hablaba de la importancia de la independencia en una relación, de la necesidad de no perder tu esencia, tus sueños y tus aspiraciones por complacer a otra persona. Esa reflexión me pareció tremendamente sabia y madura, y demuestra la fortaleza de su carácter y su determinación. Otro aspecto muy interesante y relevante de la vida de Demet son sus pasiones, aquellas cosas que la hacen vibrar y que le dan sentido a su vida. Sabemos que le encanta bailar, y eso se nota. Su energía, su gracia, su elegancia y su coordinación son innegables. Antes de dedicarse a la actuación, Demet soñaba con ser bailarina profesional. Incluso llegó a tomar clases de baile y a participar en algunos concursos. Ha revelado en varias ocasiones que el baile es una de las herramientas más importantes para ella, ya que le permite expresar sus emociones, liberar tensiones, conectarse consigo misma y conectarse con su cuerpo. Es una forma de arte que la llena de alegría, y que le permite desconectar del estrés y las presiones de la vida cotidiana. También es una apasionada de la moda y del estilo, lo cual se refleja en sus impecables looks, en su capacidad para lucir cualquier prenda con elegancia y en su trabajo como imagen de diversas marcas de moda y belleza. Demet es una persona que cuida mucho su imagen, que se preocupa por su estilo personal y que siempre está a la vanguardia de las últimas tendencias. Además, Demet es una gran amante de los animales. Suele compartir fotos y vídeos con sus mascotas, especialmente con sus adorables perros, y ha expresado abiertamente su compromiso con la protección animal, su defensa de los derechos de los animales y su apoyo a diversas organizaciones que luchan por el bienestar animal. Eso siempre es un punto a favor. Demet es una persona que se preocupa por el mundo que la rodea, y que utiliza su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Ahora bien, adentrémonos en su carrera y en su trayectoria profesional. Demet no ha tenido una trayectoria fácil ni exenta de dificultades. Ha tenido que luchar mucho, esforzarse al máximo y trabajar incansablemente para llegar donde está hoy. Ha hablado en numerosas ocasiones sobre los rechazos que sufrió al principio de su carrera, sobre las críticas que tuvo que enfrentar, sobre la exigencia y la competitividad de la industria del entretenimiento. Pero en lugar de rendirse, en lugar de dejarse vencer por las adversidades, ha utilizado esos obstáculos como combustible para seguir adelante, para superarse a sí misma y para demostrar su valía. Su perseverancia, su determinación y su ética de trabajo son admirables e inspiradoras. Siempre ha buscado mejorar, formarse, aprender de cada experiencia, ya sea positiva o negativa. No se ha quedado en su zona de confort, no se ha conformado con el éxito, sino que ha buscado constantemente nuevos retos, nuevos desafíos, ha interpretado personajes complejos y ha demostrado su versatilidad y su capacidad de adaptación como actriz. Ha sido capaz de pasar de la comedia romántica al drama, de interpretar personajes alegres y divertidos a personajes profundos y atormentados, y siempre ha salido airosa, demostrando su talento y su compromiso con su profesión. Una de las confesiones más emotivas y sinceras que Demet ha compartido a lo largo de su carrera es la que se refiere a sus miedos, a sus inseguridades y a sus vulnerabilidades. Todos, absolutamente todos, tenemos miedos y Demet no es la excepción. Ha hablado abiertamente de sus miedos a la soledad, al fracaso, a no estar a la altura de las expectativas, a decepcionar a su público y a sí misma. Pero también ha compartido cómo los enfrenta, cómo los supera y cómo los utiliza como una herramienta para crecer y para aprender. Para ella, la clave para superar los miedos es la autoaceptación, el autoconocimiento, el apoyo de sus seres queridos y la búsqueda de ayuda profesional cuando es necesario. Reconocer tus miedos, aceptarlos y trabajar en ellos es el primer paso para superarlos y para vivir una vida más plena y más feliz. Demet ha demostrado que es una persona valiente y resiliente, que no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus luces y con sus sombras, y que utiliza sus experiencias para inspirar a otros y para transmitir un mensaje de esperanza y de superación. Y eso me parece un consejo muy valioso y muy humano. Demet también ha sido muy transparente y honesta sobre su relación con la fama y con la atención mediática que conlleva su profesión. Ha admitido que a veces la atención mediática, los rumores y la especulación pueden ser abrumadores y difíciles de manejar, especialmente en momentos de vulnerabilidad o de incertidumbre. Pero también ha aprendido a manejar esa situación,
a proteger su intimidad y a separar su vida personal de su vida profesional. Ha aprendido a no dejarse influenciar por las opiniones externas, a no prestar atención a las críticas destructivas y a ser fiel a sí misma, a sus valores y a sus principios. Ha aprendido a establecer límites, a proteger su espacio personal y a rodearse de personas que la quieren y la apoyan incondicionalmente. Ha aprendido a usar su voz para defender causas que le importan y a utilizar su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. En definitiva, Demet ha aprendido a ser una persona pública sin perder su esencia, sin renunciar a su autenticidad y sin dejarse llevar por la superficialidad y la vanidad. Eso es admirable. En resumen, Demet Özdemir es mucho más que la actriz que vemos en la televisión o en las redes sociales. Es una mujer con una historia, con sueños, con miedos, con amores y desamores, con triunfos y fracasos. Es una persona luchadora, talentosa, con una gran sensibilidad y con una profunda conexión con sus raíces y con su público. A través de sus confesiones, de sus entrevistas y de sus apariciones públicas, nos ha permitido conocerla más a fondo, y eso nos hace quererla y admirarla aún más. Es una inspiración para muchas personas, una modelo a seguir para las jóvenes que sueñan con dedicarse al mundo del espectáculo y una muestra de que con esfuerzo, dedicación y perseverancia se pueden alcanzar los sueños. Demet es una mujer que ha sabido construir una carrera sólida y respetada, que ha sabido mantener su autenticidad y que ha demostrado que es posible triunfar sin perder la humildad y la sencillez. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo y valioso sobre Demet Özdemir. Hemos repasado algunos de sus momentos más íntimos, sus confesiones más sorprendentes y hemos intentado vislumbrar a la mujer que se esconde tras la estrella, a la persona que hay detrás del personaje público. Hemos descubierto a una mujer fuerte, sensible, talentosa, luchadora y sobre todo, humana. Quiero agradecerles una vez más por acompañarme en este recorrido por la vida y la carrera de Demet Özdemir. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué les pareció. ¿Cuál de las confesiones de Demet les impactó más? ¿Qué opinan de su personalidad? ¿Qué les parece su trayectoria profesional? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, cada vez seremos más en esta comunidad. Me emociona saber que estamos conectados y que compartimos esta pasión por el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme, un abrazo fuerte y hasta pronto. Chao. Muchísimas gracias por estar aquí. Les quiero.